Tanmirt, Mahek, Tanmirt. Bueno, pues tenemos que agradecerle al sol y a la naturaleza el que nos ofrezca ese calor. Incluso ahora con esto de las guerras y demás, cuando uno habla acerca de esas partes del planeta donde la temperatura te puede matar, simple y llanamente por no tener algo de abrigo o por no tener la posibilidad de bajar la temperatura, no, de subirla, mejor dicho, ¿no? Y de estar ahí. Imagínense ustedes la fortuna que tenemos aquellos que vivimos en una zona donde el clima, a pesar de muchas otras cuestiones, sigue siendo benigno, muy positivo para la propia vida. Somos afortunados. En eso sí que las islas son afortunadas. Saludo yo al amigo Pablo de Luca, Ajul, Lañate, ¿cómo estamos? Oh, buenas tardes, Steve Cliwin, ¿qué tal? Bueno, aquí Isidro, estamos nosotros. Oye, te noto optimista hoy, te noto bueno, con la sabes voz. que estuve para San Juan de la Rambla hablando con este hombre, con Guanir, que también nos Sí, recordaba esa expresión guanil o guanir guanil, que sí, significa, bueno, la palabra guanil es importante porque es como se expresa el ganado salvaje, vamos a llamarlo el sí. salvaje entre comillas, porque de salvaje y de descontrol absolutamente nada, fíjate bien, o sea, los guanches Sí. tenían perfectamente localizado el ganado en todo momento. Lo que pasa es que cierto ganado se les daba la licencia de ir más lejos de donde estaba el pastor, pero siempre vigilado por el pastor. Ujú. Porque la palabra guanil, de una forma, diríamos, literal, significa la de los alrededores, lo que está, el que está en los alrededores. Sí. O sea, siempre en el campo visual del pastor, con lo cual, aunque estuvieran con cierta libertad de ir para acá, para allá, pero siempre vigilados, ¿no? O Ujú. sea, que no se echaban fuera Bueno, de... pero que en cierta Y eso manera, quedó, pero tenía se puede decir que exacto, esa idiosincrasia de ser un ente un poco más tenía independiente. cierta libertad, Bueno, pues eso es digamos. lo que queremos nosotros, libertad y ante todo ese no a la guerra en general, Sí, en sí, cualquier eso guerra, en cualquier absolutamente. sitio y con cualquier Las guerras son etnia y demás, ¿no? tremendas y hay que luchar contra ellas, evidentemente. Bueno, muy bien. Bueno, yo te decía eso porque hablábamos acerca de personas que todavía siguen haciéndolo. Bueno, yo tengo que reconocerte que yo hay veces, cuando tengo el día más libre, uno está acostumbrado a levantarse muy temprano, antes de que salga el sol, porque yo hago el Sí, primer café en la mañana aquí a las 8, entonces tengo que estar aquí sí, mínimo una hora o menos, incluso antes, y llego aquí de noche. Y entonces, cuando a veces que me levanto durante la semana que no tengo que trabajar, y me levanto en la mañana temprano y me tomo el café con el sol, como digo yo. Entonces, pues claro, saliendo el sol, aunque yo vivo en la parte, mi balcón da para el poniente, da para el oeste y obviamente no lo veo salir, pero sí veo la luz, vamos, para que entiendas. Y entonces me tomo el sí. cafecito con la llegada de la luz y hay mucha gente que todavía sigue o subiendo a la azotea o saliendo al jardín, a eso, para encontrarse con Mahek. Por eso decía yo lo de Tanmirt, Mahek, gracias sol, gracias. Claro, claro. Efectivamente, la potencia lumínica, aparte lumínica, de calor, de vida, sobre todo de vida, que da Mahek, Amahak, que Ujú. significa el de todo noble, tú ya lo hemos visto en otros momentos, en otros programas, ¿no? Sí. Porque era el sitio en el que los guanches creían que iban las almas de la gente buena, Amahaj, Amahek. Y por eso el que va al lugar de todo noble, significa que si una persona es noble, buena, Sí. Ujú. cuando muere va caminito del sol, por eso se Sí. dice caminito del sol, y por eso se dice el sol de los muertos, y por eso se dice el sol de las ánimas, porque entre los primeros guanches esa era la creencia, el sol era la divinidad, el dios, vamos a llamarlo así, masculino, en el Hablamos. que iba, y hablamos de masculino y femenino porque como te dije también en otros programas, hay que establecer una dualidad en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Sol-luna, ¿no? Hablamos El sol masculino y de ese tema. luna femenino. Hablamos del sol, hablamos de ese tema, bueno, creo yo que en el último programa. Sí, Yo le decía a Pablo, además de las cosas que uno vayan surgiendo, a mí el otro día me quedé bastante o gratamente impresionado con el tema de lo de Iga, con el tema de los caminos, y me vino a la memoria los sí, caminos guanches, los caminos reales, ¿no? Y cómo en sí. algunos de ellos, me llamó mucho porque tú dijiste lo de, ¿cómo era Win? Y La fuente del Win. Y aquí los Esto realegos tenemos los wines, el camino de los wines. exacto, por eso te dije que me llamó la atención, porque resulta que en los altos de San Juan de la Rambla, que sabes que es un municipio alargado, estrecho en cuanto a anchura, ¿no? Sí.
y que está limitado por el municipio de Los Realejos, por el llamado Barranco Hondo, las partes altas, y Barranco Ruiz por las partes bajas, ¿no? Ujú. Esa era la limitación o el límite de la Sitio de frontera interés entre científico. el mencellato de Icoven, ¿no? Sí, y el mencellato de Taoro. Justamente, pues sabes que el Realejo era, diríamos, en Tenerife, pues el límite ya más, diríamos, septentrional del mencellato de Taoro, los Realejos, sí. los Realejos. Y después Vinico, pues bien, la parte que era San Juan de la Rambla, ¿no? Pero viene Icoven, ¿no? Icoven, el mencellato. Sí. Y claro, ya San Juan de la Rambla quedaba dentro de lo que era el mencellato de Icoven, ¿no? Y después todo lo demás, el Codo de los Vinos, etcétera. Y entonces, pues, justamente en la parte alta de San Juan de la Rambla, no muy lejos de un sitio que se llama la Fuente del Pardo. Ujú. El Hay Bardo, eso es en Ico del exacto, Alto. sí, pero en la Fuente del Pardo está justamente muy cerquita de la frontera con el municipio Sí. de Los Realejos. En realidad está, es tierra de alzados, todo lo que es pero La Guancha, San Juan de la Rambla y dentro, Ico del Alto. está dentro del municipio de San Juan de la Rambla. Bueno, ¿Sí? y Entonces, hay un topónimo por ahí también que es muy interesante. Dicen sí, que también es sí, de trascendencia portuguesa, pero que es el Mazapé, con que hace alusión a esa exacto. El arcilla, ¿no? A esa Mazapé, donde arcilla, ¿no? encontraron las cuevas Guanche y donde había Ujú. Esa tierra momificados. rojiza, ¿no? Pues bien, en las Fuentes del Bardo, que estaría dentro, muy cerquita de la frontera con los Realejos, ¿no? Pues estaría Fuentes del Bardo. Las fuentes, estamos hablando en plural, ¿eh? Fuentes del Bardo. Bueno, pues después, un poquito más arriba, más al norte, o sea, más hacia la parte más septentrional, estaría la Fuente de Gwyn. Sí, Y es curioso, porque me llamó la atención, porque coincide con lo que tú dijiste de los Gwines, sí, pero que esos Gwines estarían dentro de lo que es el término municipal de los Realejos, ¿no? sí, sí, sí. Eso, el Estaría muy camino, bueno, cerca. hay que recordar que ese camino de los Guines, bueno, hay muchas interpretaciones. Hay algunos que dicen que bueno, que en realidad son Guines, son wines en inglés, porque se No, plantaban ahí las. Pero no creo yo. Yo no he entrado en ese territorio, pero me da la impresión a mí que no queda. Mira, el camino de los Guines está. exactamente dónde está. Bueno, pues el camino de los Guines concretamente se encuentra en el Camino Real del Norte, te digo yo enseguida, en Los Realejos, callejero. Camino de los Guines, bueno, está en lo que es el municipio de Los Realejos, pero estoy intentando buscar el mapa. Eh, Tendrías que acercarte un poquito a la frontera con San Juan de la Rambla. Mira, ve pues por ahí. estoy buscándolo porque ahora mira, aquí está. A Pues ver dónde curioso, está. la Eh, coincidencia fonética, ¿eh? sí, sí, sí. Vamos a ver. Camino de los Guines. Lo está buscando ahora ya el localizador. A ver aquí. Está entre la Zamora. Ajá. Está concretamente en lo que es en sí cerca de los Realejos. Pues no. Pero es que lo que pasa es que está como Bien. calle. Bueno, en cualquier También caso, puede ser, está dentro del valle, ¿eh? si Mira, está cerca entonces de lo que es el núcleo, el casco Realejo, sería, tanto alto sí, como bajo. sí, también aquí se pone Bueno, con G diéresis, con la sí, con la diéresis. diéresis de la U, claro. Pues, pues sí, es posible, porque esa palabra, sea Taoro, sea Emenciato Taoro, Emenciato Dicode, la palabra es guanche, evidentemente, ¿no? Sí. Bueno, pues te explico lo que significa. Hay Wina, Bueno, pues o te Win, explico, para terminar, para que tú lo sepas. El camino de los Guines está entre las Toscas y el Horno, en el Realejo Alto. ¿Eh? las toscas Y el horno. ¿Mm? y el horno. Sí. Vale. Las Toscas de Romero, que es la parte alta del Realejo Alto. ¿Eh? Ese es el camino de los Guines. Estaría cerca de dónde, de Palo Blanco, ¿no? Más o menos. Sí, la parte baja de Palo Blanco, obviamente, Exacto. está dentro del valle, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Pues ¿No? justamente está en la misma, diríamos, estaría para casi en la misma línea geográfica que la fuente de Win.
curioso, ¿eh? Bueno, mucha gente habla acerca del Camino Real del Norte, lo que yo te decía a ti, el Camino de los Guanches, y ese es uno digamos que de las Bueno, vertientes que tiene, ¿no? pues es curioso, pero esta zona está llena de galerías, de fuentes, hay fuentes de muchos, o sea, la fuente del Bardo, como te dije antes, en San Juan de la Rambla, fuente de Win, San Juan de la Rambla, galería de la Viña en Realejo, fuente, galería Viña, también hay galería de la Fuente, galería Palo Blanco, hay un montón de agua por esos Sí. sitios, Puente de Hornajito, en la parte de la Corona, cerca de ahí, te estoy hablando con O más para sea, adelante, sí, tú y sabes lo que pasa, que eso, también nos llama la atención porque es que hay que recordar que un pueblo cubano también lleva el nombre de Güines, ¿no? Pero hay que recordar sí, que el trasunto cubano es africano, no se nos puede olvidar. Así que hay no, mucho, pero, claro, y no solamente eso, sino que hubo una emigración por canaria eso, en los siglos XVII, que XVIII, lleva mucho para allá, 1600, con ajá. el famoso tributo de sangre que llegó a Latinoamérica, tanto centro, más bien el cono sur, pero también llegaron a Venezuela y también llegaron a Cuba. Fueron las familias que mandaron de forma impuesta, ¿no? Por la corona Sí, española, ¿no? Y tal. Pues bien, lo de Güines, Fuente de los Güines, o Fuente de Güin, y Camino de los Güines significa los Güin, Agüina, o el Güina es una palabra masij, ni que no se demuestra lo contrario, que ¿Mm? podría ser un apellido tal, pero un poco, como dices tú, no cuadra demasiado, ¿no? Sí, Y hay un apellido Agüín, si te fijas. Agüín, sí, sí, lo he El apellido escuchado. Agüín es de Juan de la Rambla, ¿no? La parte Sí, alta. ujú, Proviene de Huina, que significa los arroyos de agua, los pequeños arroyos, ¿no? Los charquitos, los arroyos, o sea, es algo relacionado con el agua. Agüina, es como una especie de un surco de agua, un arroyo, ¿eh? Que puede ser de una fuente, que puede ser de un manantial, etcétera, sí, en el ujú. piso, ¿no? Ese camino de los Güines pues sería camino de donde está el agua. Sí, pues, Y el mira, agua es muy importante, pues es muy te importante. puedo dar como dato específico y muy interesante que entre ambos dos, entre lo que es en sí el horno y lo que es pues las toscas de romero, lógicamente estamos hablando de un barranco que Sí, viene, barranco de cumbre, un barranco de agua, sí, que sí, lógicamente que es el barranco de lo que después pues bueno, se bifurca y demás y tal, pero que bueno, es un barranco que después ya se hizo una sí, ¿cómo se carretera, llama? pues el que va por la vertiente de las Toscas hacia allá es el de Godínez, pero ese no es el que decimos porque el que está en No, medio de lo que es en sí las Toscas y el horno es uno de los que es pues eso más pequeño, pero aún así, cada vez que llueve, la plaza claro, de la calle del medio de arriba se bloquea toda. Y después se convirtió eso en una calle Doctor González, que hoy todo el mundo la conoce como la calle del Barranco, pero en realidad también se llamaba se llamaba el de Tagaceite o Cagaceite, la gente decía también, pero es también, Tagaceite con T. también aquí en Los Realejos. Sí, sí, en el Realejo Alto, es lo que es la Pues avenida fíjate tú, ahora dedicada al pues insigne fíjate tú, don, qué don Antonio curioso. González González. Pues no sabía este dato. Tagaceite en Los Realejos. Sí, Tagaceite está justamente, es la calle que baja desde la calle del medio, entre la calle del medio y la calle del Sol, que es la calle de la Bueno, Pila pues, hacia abajo. ¿tú La sabes cómo se calle llama? Doctor González. Sí, ¿tú sabes cómo se llama la calle del Barranquillo en Santa Cruz? ¿Cómo? Tagaceite, Ah, Tagaceite. mira, pues mira. Entonces, El barranco del aceite, Tagaceite. Entonces, he estado estudiando este topónimo porque lo dieron algunos autores que hicieron un libro sobre el Santa Cruz, ya sí, hace años, ¿no? Y nombran el Barranquillo de Cagaceite o Tagaceite, correcto, igual que en el que dice Realejo Alto. que es una palabra guanche, es una palabra guanche. Bueno, Bueno, pues pues lógicamente. al terminar en azait, como tamaraceite, tamaraceite tiene que ver con las palmeras, con palmeras. Ah, Entonces vale. habría que ver si en esa zona que dices tú de Los Realejos había palmeras, como hipótesis. Sí, sí. Estamos hablando de hipótesis. O sea,
Sí, pero que el topónimo, pues, pero que el topónimo existió, el nombre existió y de hecho incluso sí. ahora todo el mundo, yo no, porque bueno, a ver, yo sí, yo me acuerdo de chico menudo, con muy poca edad, de ver el puente aquel allí, con piedra y tal, y el barranco pasaba por ahí. Ese barranco se transformó en una avenida, en una calle que se le dedicó al insigne bioquímico doctor González González, el único premio de Asturias que tenemos por lo pronto. Bueno, pues qué realejero. Entonces, en esa calle que vas hacia abajo y que sigue toda la avenida de Canarias con los problemas que ha tenido la avenida de Canarias, porque es un barranco que llevaba un montón de agua, de caudal de agua, ¿no? Bueno, pues precisamente ahí en el encuentro entre la calle Doctor González y la avenida de los Remedios, al lado del Sacristán, como se llamaba popularmente la empresa, y al dueño, don Miguel el Sacristán, de abastos de lo que era el supermercado o la venta, pues allí estaba ese puente y se llamaba el barranco de Tagaceite o Cagaceite. Coño, lo que tenías que averiguar era si por casualidad antaño ya no habían palmeras ahí. Todo está construido, está todo ya urbanizado, y es un desastre ya todo está. Sí, no. Pero antaño, si era posible que alguien recordara con los mayores, si fue algún sitio que hubiera palmeras ahí, que son, claro, es una vegetación no muy arriba, sino más bien la medianía o la costera. Cierto. Ajá. A ver si había algo de palmeras ahí. Pues seguro. Tendría que haber ido. Bueno. Lo que sí te puedo decir que era un lugar sobre todo de trabajo, como cualquier otro barranco de nuestra tierra. Claro. No tiene nada que ver con el aceite ni mucho menos. Nada de eso. Porque es que resulta que aceite es justamente lo que da las palmeras, los frutos de las palmeras, y por eso está el tamaraceite de las palmas de Gran Canaria, todo el mundo lo conoce, el tamaraceite, ¿no? La parte del tamaraceite afuera de Las Palmas, en el municipio de Las Palmas, y que significa, había multitud, dicen los cronistas, había multitud de palmas, ¿no? De pequeñas palmas enanas, y los guanches cogían los frutos, ¿no? Cogían los frutos, las támaras, ¿no? Sí. Entonces eso es importante, y pues, no sé, tendría que verse, ¿no? Porque tampoco es tan extraño, si te vas a Buenavista del Norte y te vas al Palmar, la palabra palmar, ¿qué sugiere? Pues, claro, palmera. Cierto. Sí, pero que claro, que estamos hablando de una raíz estamos también hablando que de hace 500 años, estamos hablando de hace 600 años, cuando había una vegetación potencial, ¿no? Que ya no existe. Bueno, es igual que todo, porque mira, lo que nosotros llamábamos tomates de la India, que son los tamarillos, el tamarillo, alguien me explicó en su día, mira, se llaman tamarillo porque recuerdan a los dátiles. Y de ahí lo de támara, tamarillo, ¿no? Y entonces, pues claro, tamarillo, pero grande, ¿no? Como dice el otro. Y así hay un montón de cuestiones que uno tiene que ir analizando, ¿no? Porque el camino de los Wines y la fuente del Win, esos son, pues, algo relacionado con el agua, con los arroyos, como te he dicho antes, ¿no? Y en fin, con el agua que después... Mira, hay uno que tengo que decirte. ¿Cómo se llama el ave rapaz? En este caso, digamos que carroñero, el alimoche canario, que es el guirre. Pues el guirre viene del Tamasic también, ¿no? Sí. Viene de guirre, ¿no? Sí, señor, es una palabra más así. Sí, ajá, bueno, pues entonces fíjate tú, ya estamos de guirre, es decir, una raíz... No, pero eso no es... No, ya, pero me refiero yo que... No tiene diéresis. No tiene diéresis, sí, claro, estaría bueno, ¿no? Pero... Ya en otro momento tocaremos ya la oración, ahora que hablas de ir a la azotea a tomar sol por la mañana, sí. Muy, muy sano, parece ser, ¿no? Que eso hacía los guanches. Oye, recibir la energía solar. Sí, don Juan Betancur Alfonso lo recogía ya, Pablo. Porque para los guanches, el sol es la vida. Los cancos que iban a Chiguergue en busca del sol, subían a Chiguergue en busca del sol. Yo tengo recogida la oración del sol naciente y la oración del sol poniente, por la tradición de Guía Visora. Sí, la de Umac de Mastay que vimos el otro día, sí. Y entonces, claro, algún día ya diremos la traducción completa de las dos, tanto de la oración del sol naciente como la del poniente, porque es muy interesante, ¿no? Entonces, recibir la luz solar significa recibir la vida. Sí, después de un periodo de noche, que era la oscuridad y que era la antítesis, o sea, para los guanches, o sea, la noche para los guanches era la muerte. Bueno, y el día era la vida, ¿me explico? Sí. Acabo yo de citar una palabra que, bueno, el otro día hablamos de las maguadas o jarimaguadas, pero acabo de citar otra palabra que es canco. Los cancos que iban a Chiguerre en busca del sol, es decir, canco era otra forma también, ¿no? Sí.
es otra palabra, ¿no? que tiene que ver con las ceremonias que iban justamente a hacer la ceremonia del sol, recibían la fuerza del sol, ¿no? Evidentemente. Bueno, Los que estaban un poco rigiendo todas las ¿cómo se llama esto? Las ceremonias, ¿no? Y lo que son los rituales, ¿no? Bueno, pues el otro día nos quedamos con don Álvaro Sí, don Álvaro Hernández Díaz, sí. Que El insigne se nos quedó en el memorialista tintero. realejero. Sí, se nos quedó en el tintero porque estuvimos hablando de Giga, Gigán, ya estuvimos Sí. diciendo que era lo que se llenaba, que el lugar que se llenaba de agua, el barranco de Giga y tal. Pues ella tiene una serie de poemas que me resisto a no nombrar porque habla de la nobleza guanche, ¿no? Y era un sitio, la charca de Giga, en la Pordoma, y entonces decía que en Giga existía una charca que no todos podían ver, pues estaba destinada a la familia del Mensei. Si alguno quería bañarse con pedir permiso al rey, se entiende el rey guanche, este libre lo sería prefiriendo a los cigoñes. Aparte de eso, los cigoñes es otra palabra guanche, Sí. que significa capitán, o sea, Sí. una palabra que quedó dentro de lo que es la toponimia, ¿no? Y lo que es las voces guanches que han quedado que en Gran Canaria se llama guaire. Guaire es en Gran Canaria, exacto, ¿no? Hay una equivalencia al guaire. Uh-huh. En la charca se bañaba toda la familia real y todos los guanches nobles en regocijo familiar. Total, habla de una princesa de ojos grandes, de color verde mar, blanca, rubia, bien fornida, cual atleta para luchar en las aguas de la charca se solía de bañar. Y esto ya engarza, para no poner demasiado tiempo, engarza con la belleza de las mujeres del Mesíate de Taoro, que por lo general, algunas, no todas, son rubias, de ojos verdes y tienen una belleza singular, ¿no? Estamos hablando, pues ahí se me ocurre la princesa Daci, ¿no? Uh-huh. Del Mesíate de Taoro, que era hija de Bencomo, ¿no? Sí. En este caso ya, pues, tenemos ya un canto a lo que es la ¿cómo se llama? La alusión, ¿no? Directa a cómo era. Según la leyenda, uh-huh. La gente, y como son. Sí, la gente del lugar. Uh-huh. De la gente del lugar, y estamos hablando del Mesíate de Taoro, el más importante, ¿no? Y la herencia que nos han dejado, que sigue existiendo esa belleza, y sigue existiendo también esos rasgos característicos que están siendo estudiados, por cierto, en el área de en este caso de medicina, de la Universidad de La Laguna, la facultad y demás, y también estudios genéticos y demás. Muy, muy interesante todo ese tema, ¿eh? Y después que te quiero nombrar unos cuantos versos muy interesantes de don Álvaro, que recoge en su libro, sí. Que fue citado durante el encuentro de verseadores de Valle de Otava en 1984, en la fiesta de la Perdoma. Uh-huh. Y dice así: antes no había la Perdoma sino 3 ventas de vino, de la villa la Cursante a aquel viejo camino. El camino ese que tú decías, ¿no? Charrosa la de los chochos, señor Pancho el de la Vega. No sé si habría alguna un poquito más afuera. Les voy a empezar de allá del barranco de la Cruz Santa. Teníamos la de Agustín Armas y más acá Francisco Gracia. La de Octavio el Carambol y Ventura más adelante. Y enfrente están los Gaspares, vendedores ambulantes. Nievita es la de Lechado y Teodosio que la quitó. Pero Juanillo el de Alfredo creo que la rondó. La cantidad de personajes populares que seguramente algunos tengan relación, ¿no? Bueno. Pues nombra a Miguel el Bicho, nombra a los Corujos, en fin, una serie de personajes populares que han quedado en lo que es la tradición guanche por excelencia, los nombretes. Sí, claro, los dichetes, como se dicen aquí, el nombrete. Exacto, es lo que ha quedado de una tradición guanche que lo hacían en los primeros tiempos, ¿no? Antes de la conquista, y que ha permanecido en la memoria colectiva, ¿no? O sea, está claro que uno de los más insignes trabajos que ha dado la cultura canaria, no valorado lo suficientemente en nuestro municipio, tengo que decirlo con mucha tristeza porque soy realejero y sé que Álvaro se merece mucho más de lo que le han ofrecido. Y también a nivel canario y también por supuesto con ese apoyo decidido que tuvo en su día el Centro de la Cultura Popular Canario, que gracias a ese Centro de la Cultura Popular Canaria se pudo sacar el trabajo de Álvaro, parte del trabajo, porque Álvaro es como
como eso que se ve un poquito y que como el iceberg que dicen el otro, ¿no? Pero es que tuvo la falta paciencia de ir buscando cantares, ¿no? Populares, versos de la gente mayor, ¿no? Yo lo vi de chico. Bueno, mi padre fue uno de los que precisamente esta es una del mérito de que tiene el libro, ¿no? Sí, no, y además el mérito tenía, porque tú te hagas una idea de Álvaro, Álvaro era la persona que para algunos era, mira tú, Álvaro va con los viejitos, con los borrachitos, Álvaro tal, y Álvaro iba con Regorito, iba con don Pedro el Veguero, iba tal, gente mayor, gente tal, y Álvaro ponía oído, Álvaro escribía, y todo lo que tenemos hoy en día, gracias a Álvaro, lo tenemos salvado gracias a Álvaro Hernández Díaz, casi nada. Es que claro, la gente nuestra, sobre todo los jóvenes, tienen que saber qué significan los realejos, porque claro, están diciendo los realejos, y no sabían mucha gente joven no sabe, que había un realejo de arriba y había un realejo de abajo, ¿no? Pasa como que al decir qué significa el realejo de arriba, donde los españoles se sentaron en el campamento, ¿no? Sí. Y al realejo de abajo, el ejército de los guanches, en los realejo de abajo estaban los guanches. Uh-huh. Y al realejo de arriba, donde estaban los castellanos, ¿no? Este caso, ¿no? Sí. Y entonces ahí ya se produjo el enfrentamiento, que al final, como tú sabes, ya llegó pues un poco al final, casi estamos hablando del año 1496, ¿no? Estamos hablando de mayo, junio, julio de 1496, por eso se celebra la iglesia de Santiago, ¿no? El bautismo de los franceses y tal. Y en fechas un poquito anteriores, estamos hablando de los primeros meses del año 96, cuando se descubre Ventor, por Tigaiga, ¿no? Que Tigaiga es un topónimo muy interesante, que significa lo que se ve desde lo alto, o sea, ver desde lo alto hacia abajo. Bueno, tenemos que poner el punto y seguido aquí ahora porque no aparte, porque aparte nunca lo pondremos, cuidado. Pero sí en cuanto al tiempo, porque hay un montón de cosas. Además, tú querías hablar algo para la próxima semana. Queda lo de Tigaiga, queda lo de Agarfa, que me habías dicho aquí, lo del agua, y seguir con el tema de lo del agua, con Agarfa, me decías también, sí, ¿no? con la Agarfa que quedó en tintero, muy bien. Bueno, y queda todavía, que creo te lo dije, pero no lo hemos visto todavía, porque fue ese día que no, al final una semana que nos quedó en blanco, que era lo de Haitu Katana. ¿Te acuerdas? Que daba esa expresión. Katanajá. Esa es la expresión lo vamos a describir, acuérdame, apúntalo en la agenda para verlo con detenimiento y qué significa exactamente. Bueno, pues mira, esa expresión es parecida a Jai Sevai Virnau Kramilla. Jai Sevai Virnau Kramilla. Dilo conmigo, venga. Jai Sevai Virnau Kramilla. ¿Sabes qué significa? Viva el pueblo ucraniano, libre. Ah, bueno, pues no tenía idea. Ya se va Virnau Kramilla. Ya eso no lo sabía, fíjate. Bueno, eso tampoco yo, pero tengo conocidos. Bueno, ya se va Virnau Kramilla. Ahí está esa expresión, y que Haitu Katanaha pues también podría ser en este caso otra cuestión, no la misma, pero no es la misma, pero sí es un canto a la libertad, no hay duda. Bueno, pues en ruso, precisamente lo decía yo el otro día, en ruso paz y mundo se escriben igual. No se escriben igual, perdón. Se escriben igual y se pronuncian igual. Son homógrafos y son homófonos, las voces. Entonces sería mir en ruso, mir. Esa es la expresión, mir, significa mundo y paz. Qué curioso, ¿verdad? Claro. Pues eso es lo que deseamos, paz en el mundo. Y que decir... Paz en el mundo. Y que estén los cancos, que significa Eskeniku, el que todos profesan o el que todos respetan. Fíjate tú, la traducción de canco. Eskeniku. Bueno, pues la paz. Y sería justamente... ¿Cómo se dice paz en Tamasig? Teluit. Teluit. T-A-L-W-I-T. Teluit. T-A-L-W-I-T. Taluit. Tú sabes que la W, en inglés, la W es U. Una U, exacto, una semicolon. Sí. Taluit. Taluit es paz. Pues bueno, Taluit. Y si decimos, por ejemplo, paz en el mundo, sí. Tiluit Erdunit. Tiluit
¿El otro? Erdunit. 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 Dunit sería Dunit, Rey. Dunit. U-N-I-T. Dunit Bueno. significa mundo. Bueno, tenemos que irnos, ya estamos ya en 30 Bueno, minutos. pues nada. Un abrazo, amigo. Archimilit. Ajul, ajul, ajul.